Versión actualizada al castellano actual del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Estamos sin duda ante uno de los libros de memorias más intensos, apasionados y reveladores que jamás se hayan escrito en castellano. Fue editado por Fray Luis de León en 1565. Este libro de la vida recoge la historia de una voz, de una intimidad y de una vocación que crecen como iluminadas por una luz interior. Este libro, definido por Unamuno como una autobiografía psicológica, Santa Teresa de Jesús nos narra, en un estilo sencillo y preciso, el proceso interior y los externos avatares que la llevaron a la mística y a la fundación de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Comienzo entonces a narraros esta obra, adaptada al castellano de hoy. También, si queréis, os la puedo hacer llegar en PDF si me escribís un mensaje a mi página de Facebook, que lo tenéis en la descripción del vídeo. Esta obra es la considerada más sobrecogedora de Santa Teresa de Jesús. La vida de la Santa Madre Teresa de Jesús y algunas de las mercedes que Dios le hizo, escritas por ella misma por mandato de su confesor, a quien lo envía y dirige, y dice así: Ya que me han pedido que escriba como el Señor me ha hablado y los beneficios que de Él he recibido, quisiera aprovecharlo para contar también mis grandes pecados y mi vida ruin, lo que me daría gran consuelo. Pero esto no me lo han permitido, por lo que pido al lector de esta narración de mi vida que no olvide que ésta ha sido tan ruin, que no he encontrado ninguna vida de entre los santos que se volvieron a Dios con la que me haya podido consolar, porque considero que después de que el Señor los llamaba, estos ya no se revolvían contra Él o lo ofendían. Yo no solo me hacía cada vez peor, sino que además parecía esforzarme en resistir todas las bondades que Su Majestad me daba, viéndome obligada a servir más y entendiendo que no era capaz de pagar ni una mínima parte de todo lo que le debía. Sea bendito por siempre el santo que tanto me esperó, a quien suplico con mi corazón me dé la luz necesaria para contar con toda claridad y verdad esta historia de mi vida que mis confesores me mandan y que, como yo misma sé, también lo quiere el Señor hace ya muchos días, solo que yo no me había atrevido, y que sea para gloria y alabanza suya, y para que de aquí en adelante, conociéndome mis confesores mejor, ayuden a mi flaqueza para que pueda servir algo de lo que debo al Señor, al que siempre le han de alabar todas las cosas. Amén. Capítulo 1. Sobre cómo el Señor comenzó a despertar esta alma hacia cosas virtuosas desde la niñez y la ayuda que en esto pueden ser los padres. El Señor me favoreció dándome unos padres virtuosos y temerosos de Dios, lo que me hubiera bastado si yo no hubiera sido tan ruin. Mi padre era aficionado a leer buenos libros, teniendo entre ellos libros de caballería para que leyeran sus hijos. Esto, junto al cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y cultivar la devoción hacia algunos santos, comenzó a despertarme a la edad, según me parece, de 6 o 7 años. También me ayudaba ver que mis padres no se preocupaban más que de la virtud, y virtudes tenían muchas. Mi padre era un hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos, y aún con los criados, tanta que jamás aceptó tener esclavos porque les tenía gran piedad, y estando una vez una esclava de un hermano suyo en casa, la trataba como a sus hijos, y decía que sufría mucho al ver que no era libre. Era un hombre muy sincero, al que jamás nadie le oyó jurar ni murmurar,
muy honesto en gran manera. Mi madre también tenía muchas virtudes, aunque pasó la vida con grandes enfermedades. Poseía una grandísima honestidad. A pesar de que era muy hermosa, jamás hizo caso de su belleza, de forma que cuando murió con 33 años, su traje era como el de una persona mucho mayor. Ella era muy apacible y de gran comprensión. Trabajó mucho el tiempo que vivió y murió muy cristianamente. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos, y todos ellos, por la bondad de Dios, se parecieron mucho a sus padres en su virtud, excepto yo, que no lo fui tanto, a pesar de ser la más querida de mi padre. Y en esto parece que tenía alguna razón, porque yo misma siento lástima al acordarme de lo mal que aproveché las buenas inclinaciones que el Señor me había dado antes de comenzar a ofenderlo. Todos mis hermanos me ayudaban siempre a servir a Dios. Tenía uno casi de mi edad y los 2 nos juntábamos para leer vidas de santos. Era al que yo más quería, aunque a todos le tenía gran amor y ellos a mí. Como a mí me parecía que todos los martirios que las santas pasaban eran un precio muy bajo para finalmente ir a gozar con Dios, yo deseaba morir así, y no tanto por el amor que yo le tuviera, sino por gozar en un tiempo tan breve de los grandes bienes que, según yo había leído, estaban en el cielo. De esta forma, nos juntábamos mi hermano y yo para ver de qué manera podríamos conseguirlo. Acordábamos irnos a las tierras de los infieles, pidiendo por amor de Dios que allá nos descabezasen. Y era tanto el ánimo que nos daba el Señor a tan tierna edad que, si veíamos algún medio de hacerlo, nos producía mucho embarazo el no hacerlo por nuestros padres. El leer qué pena y gloria son para siempre nos admiraba mucho. Sucedía que pasábamos muchos ratos conversando sobre esto y nos gustaba entonces decir muchas veces: para siempre, siempre, siempre. Diciendo esto repetidas veces, el Señor me fue imprimiendo en mi niñez el camino de la verdad. Al ver que era imposible ir hasta donde pudiéramos ser matados por Dios, nos proponíamos entonces ser ermitaños, y en una huerta que había en casa procurábamos hacer ermitas, poniendo algunas piedrecillas como podíamos, que luego se nos caían, y así no conseguíamos hallar remedio para nuestro deseo. Y ahora, al pensar en esto, siento devoción por ver cómo Dios me dio tan temprano lo que luego perdí por mi culpa. Hacía limosna como podía, que era poco. Buscaba la soledad para hacer mis muchas oraciones, especialmente el rosario, del cual mi madre fue muy devota, y así nos hacía serlo también a nosotros. Me gustaba mucho, como estaba con otras niñas, jugar a que éramos monjas en los monasterios, y creo que deseaba serlo, aunque no tanto como las otras cosas que he dicho. Recuerdo que cuando murió mi madre yo tenía poco menos de 12 años. Al ir comprendiendo lo que había perdido, me dirigía muy afligida a una imagen de Nuestra Señora y le suplicaba con muchas lágrimas que fuese ella mi madre. Y hoy me parece que, de manera muy simple, así hizo, porque bien sé que esta Virgen me ha dirigido en todo cuanto me he encomendado a ella y, en fin, me ha tornado así. Ahora me da fatiga ver y pensar cómo no permanecí firme en aquellos buenos deseos que tuve en mis principios. Oh Señor mío, dado que parece que queréis salvarme, ruego a vuestra majestad que así sea, y al hacerme tantos bienes como me habéis hecho, no querríais, no por mi beneficio, sino por vuestra voluntad, que no hubiera ensuciado tanto esta posada a donde tan continuamente habíais de morar. Incluso decir esto me fatiga, porque sé que fue mía toda la culpa y reconozco que no hay nada que os quedase por hacer para que, desde aquella edad, ya hubiese sido toda vuestra. Tampoco puedo quejarme de mis padres, dado que no venían ellos sino bien y cuidado de mi bien, pues pasando a esta edad, cuando empecé a entender las buenas facultades
que el Señor me había dado, que según decían eran muchas, en lugar de darle las gracias por ellas, de todas me serví para ofenderle, como ahora explicaré. Capítulo 2. Sobre cómo fue perdiendo estas virtudes y el gran valor que tiene tratar en la niñez con personas virtuosas. Creo que comenzó a hacerme mucho daño lo que ahora diré. Algunas veces pienso en el mal que hacen los padres que no se preocupan de que sus hijos vean siempre cosas virtuosas a su alrededor, porque siendo mi madre tan buena como he dicho, de su bondad no tomé casi nada, llegando a uso de razón, y lo malo me dañó mucho, pues ella era aficionada a leer libros de caballerías sin que ello le perjudicara, pues no le distraía de su trabajo, al tiempo que le permitía descansar un poco de sus grandes esfuerzos. De esa forma buscábamos el modo de leerlos, porque también así ella ocupaba a sus hijos evitando que se perdieran en otras cosas. Todo esto ella lo ocultaba a mi padre, pues sabía que a él no le gustaba que tuviéramos esta afición. Así fue como me fui acostumbrando a leerlos, y aquella pequeña falta que en ella vi me fue enfriando mis íntimos anhelos y comencé a faltar en lo demás. Y hasta me parecía que no era malo gastar tantas horas al día y de la noche en tan vano ejercicio, incluso escondiéndome de mi padre. Llegué a tal extremo en esto que no podía estar contenta si no encontraba nuevos libros. Comencé a ponerme vestidos que llamaran la atención por su belleza, deseando parecer hermosa, cuidando mucho de mis manos, mi cabello, mis perfumes y todas las vanidades que podía tener, que eran muchas porque era muy escrupulosa con el aseo. No tenía mala intención, pues no quería yo provocar que nadie ofendiese a Dios por mí. Estuve así muchos años, con esta exagerada limpieza y demás cosas que a mí no me parecían ningún pecado. Ahora veo cuán malo tuvo que ser. Tenía algunos primos que mi padre, que era muy prudente, permitía entrar en su casa, pues sabía que estos también lo eran. Porque ahora veo el peligro que es tratar con personas que no conocen la vanidad del mundo, sino que más bien se lanzan a él, sobre todo en la edad en que se debería comenzar a cultivar la virtud. Estos primos eran casi de mi edad, poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos, me tenían gran amor y siempre los complacía en la conversación, y escuchando de ellos sus aficiones y sus niñerías que no eran buenas. Y lo peor fue cómo el alma se exponía a lo que fue causa de todo su mal. Si yo tuviera que aconsejar, diría a los padres que cuidaran mucho de las personas que tratan con sus hijos, porque en esto puede haber mucho mal, ya que nuestra naturaleza tiende antes a lo peor que a lo mejor. Así me ocurrió a mí, que tenía una hermana mucho mayor que yo, de cuya honestidad y bondad, que tenía mucha, nada tomé, tomando en cambio todo el daño de alguien que gustaba de hablar mucho en casa. Era de conversación tan liviana que mi madre había intentado que no hablara tanto en casa, como adivinando el mal que por ella me había de venir. Así que me aficioné a hablar mucho con esta hermana mía que digo, porque con ella me entretenía y gastaba el tiempo, participando gustosamente con sus conversaciones y vanidades. Hasta que comencé a tratar con ella desde los 14 años en adelante, edad en que nos hicimos más amigas y ella me hablaba de sus cosas, no creo que hubiera caído en la culpa mortal de perder el temor de Dios, ni aun de dejarle, manteniéndole en honor, pues Él mantuvo esa fuerza en mí para no perder todo ese bien. Ni siquiera hubiera podido hacer cosa en el mundo que me hiciese cambiar en esto, ni tampoco había ninguna persona cuyo amor hubiera podido anteponer al suyo. Así mantuve la fortaleza contra mis inclinaciones naturales, para no ir contra la honra de Dios y no perder aquello en lo que a mí me parecía estaba la honra del mundo, pero no me daba cuenta que la estaba perdiendo a través de otras muchas cosas, pues yo solo ponía un esfuerzo vano en esto, sin poner medios verdaderamente serios para guardarla, y en realidad
solo ponía un gran cuidado en no perderme del todo. Mi padre y una hermana sentían mucho que desarrollara este tipo de amistad y me la reprendieron muchas veces. Como no podían evitar que aquella hermana entrara en casa, sus cuidados no bastaban porque era mucha mi sagacidad para cualquier cosa mala. Algunas veces me asombra el daño que puede hacer una mala compañía, cosa que yo misma no creería si no hubiese pasado por ello. Especialmente el mal que hace es mayor cuando uno es joven. Yo quisiera que los padres se advirtieran mucho de esto al ver mi caso, de manera que tanto me cambió esta relación que de mi naturaleza y alma virtuosas no dejó casi nada, de forma que me fueron influenciando ella y otra que tenía la misma manera de perder el tiempo conversando. Por esto entiendo el gran provecho que hace la buena compañía, y tengo por cierto que, si hubiera tratado en aquella edad con personas virtuosas, hubiera estado entera en la virtud, porque si en esta edad hubiera tenido quien me enseñase a temer a Dios, el alma hubiera tomado fuerzas para no caer. Después, quitado este temor del todo, me quedó solo el de la honra, que me atormentaba en todo lo que hacía. Con solo pensar que no se debía de saber, me atrevía a muchas cosas contra ella y contra Dios. Al principio me dañaron las cosas que decía, y lo que me parece no debía de ser mi hermana la culpa, sino mía, porque después de mi malicia bastaba para el mal, junto a tener criadas, pues para toda cosa mala encontraba en ellas buena disposición, que si alguna me hubiera aconsejado bien, por ventura lo hubiera aprovechado, pero a ellas les cegaba el interés y a mí la afición. Y aunque nunca me incliné hacia perversiones, pues naturalmente aborrecía las cosas deshonestas, sí lo hice a perder el tiempo en conversaciones vulgares, porque así, si se daba la ocasión, me ponía en manos del peligro y ponía en él a mi padre y hermanos, de lo cual me libró Dios, que parece cuidaba muy bien contra mi voluntad para que no me perdiese, si bien no dejé de faltar a mi honra y levantar sospechas en mi padre, porque cuando llevaba 3 meses metida en estas vanidades, me llevaron a un monasterio que había en este lugar, donde alojaban a jóvenes del mismo talante, aunque no tan ruines en costumbres como yo, y esto hizo con tanta discreción que solo yo y algún pariente lo supo, pues esperaron a que se diese una coyuntura que no levantara sospechas, que fue cuando mi hermana se casó, quedándome entonces yo sola en casa y sin madre, lo cual no estaba bien. Era tan grande el amor que mi padre me tenía y tanto mi disimulo, que no llegó a pensar tan mal de mí, y así no llegó a disgustarse del todo conmigo. Como no fue mucho el tiempo que así anduve, aunque se podía adivinar algo, no podía afirmarse con certeza, porque como yo temía tanto por guardar la honra, todos mis esfuerzos se dirigían a mantenerlo en secreto, sin darme cuenta de que no podía ocultarla a quien todo lo ve. Oh, Dios mío, qué daño hace en el mundo no dar valor a esto y pensar que puede haber algo secreto que sea contra vos. Sé con certeza que se evitarían grandes males si comprendiésemos que la ventaja no está en guardarnos de los hombres, sino en vigilar por no descontentaros a vos. Los primeros 8 días de estar allí sentí mucho y fui dándome cuenta de aquella vanidad mía, porque yo ya andaba cansada y aun cuando ofendía a Dios no dejaba de tenerle gran temor y procuraba confesarme con brevedad. Pero pasados esos 8 días se me pasó aquel desasosiego y alcancé a estar más contenta que en casa de mi padre. Todas las demás también lo estaban conmigo, porque el Señor siempre me dio gracia en eso, en dar contento a donde quiera que estuviese, y así era muy querida. Y puesto que yo era entonces muy enemiga de ser monja, me alegraba ver tan buenas monjas, que lo eran mucho las de aquella casa, y todas de gran honestidad, religión y recato. Con todo, el demonio no me dejaba de tentar, al tiempo que los de fuera no dejaban de provocarme desasosiego con sus peticiones. Sin embargo,
Como no había lugar para ello, pronto se acabó, y comenzó mi alma a acostumbrarse al bien de mi primera edad, viendo el gran regalo que hace Dios a quien se pone en compañía de buenas personas. Es como si su majestad hubiera estado mirando y remirando de qué forma me podía volver hacia Él. Bendito seáis vos, Señor, que tanto habéis sufrido por mí. Amén. Sin embargo, hay una cosa que me puede servir de disculpa, si no fuera porque tenía tantas culpas, y es que el trato era con quien, a través del casamiento, podía acabar en bien. E informada por quien me confesaba y por otras personas, me decían que en muchas cosas no iba contra Dios. Había una monja que dormía con las que estábamos seglares, y por medio de ella el Señor quiso comenzar a darme luz, tal como ahora contaré. Capítulo 3. Sobre cómo le influyó la buena compañía en el despertar de sus íntimos anhelos y de qué forma comenzó el Señor a darle alguna luz acerca del engaño en que se había encontrado. Poco a poco me fue gustando la buena y santa conversación con esta monja y disfrutaba de oírle lo bien que hablaba de Dios. Esto, a mi parecer, nunca dejó de gustarme. Comenzó a contarme cómo ella vino a hacerse monja por solo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Me hablaba del premio que daba el Señor a los que lo dejan todo por Él. Comenzó esta buena compañía a desterrar mis malas costumbres y a poner en mi pensamiento deseos de cosas eternas, quitando algo de la aversión que tenía con ser monja. Y hasta empecé a sentir envidia si veía alguna tener lágrimas cuando rezaba u otras virtudes, porque era tan duro mi corazón que incluso si leía toda la pasión del Señor, no lloraba ni una lágrima, y esto me causaba pena. Estuve en este monasterio 1 año y medio y bastante mejorada. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar con todas que me encomendasen a Dios para que me diese el estado en que le había de servir. Mas todavía Dios no me dio el deseo de ser monja, aunque también temí al casarme. Al cabo de este tiempo que estuve aquí, ya no sentía tanto rechazo a la idea de ser monja, aunque no en aquel lugar, porque las virtudes que después entendí que tenían me parecían demasiado extremas. En esto me influyeron algunas de las más jóvenes, sacando de ello mucho beneficio. También tenía yo una gran amiga en otro monasterio, lo cual me inclinaba a pensar que si en algún momento yo hubiera de ser monja, sería en el monasterio donde ella estaba. Así miraba yo más el gusto de mi sensualidad y vanidad que el bien que estaba en mi alma. Estos buenos pensamientos de ser monja me venían algunas veces y luego se iban, sin llegar a persuadirme a serlo. Durante este tiempo, aunque yo no descuidaba mi remedio, andaba el Señor más deseoso de disponerme para el estado que haría estar mejor, y me dio una gran enfermedad que me hizo volver a casa de mi padre. Cuando estuve buena, me llevaron a casa de mi hermana, que residía en una aldea, para verla, la cual me quería mucho, y ella quiso que me quedara con ella. Su marido también me quería mucho y me hacía muchos regalos, que aún esto se lo debo al Señor, que en todas partes siempre le he tenido y me ha tratado bien. Mi padre tenía un hermano muy avisado y de grandes virtudes, viudo, a quien también andaba el Señor disponiendo para sí, que en su mayor edad dejó todo lo que tenía y se hizo fraile, gozando finalmente de Dios. Aquel tío quiso que estuviese con él algunos días. Aunque su conversación más ordinaria trataba de Dios y de la vanidad del mundo, solía leer buenos libros de romance que él me pedía que le leyese, y aunque yo ya no era amiga de ellos, mostraba que sí para no disgustarle, porque siempre he tenido en mucho el dar contento a otros, aunque a mí me provocara pesar, tanto que, si bien en otras personas esto podría ser virtud, en mí era una gran falta, porque muchas veces era una complacencia excesiva. Oh, válgame Dios, ¿por qué términos me conducía su majestad, disponiéndome para el estado en que se quiso servir de mí,
de forma que, sin yo quererlo, me forzó a desearlo grandemente. Sea bendito por siempre. Amén. Aunque fueron pocos los días que estuve, con la fuerza que me hacía en mi corazón las palabras de Dios, tanto leídas como oídas, junto con la buena compañía, fui entendiendo la verdad que comprendía cuando era niña, que todo no era sino nada, y la vanidad del mundo y su fugacidad, y a temer al infierno si me muriese. Y aunque mi voluntad no terminaba por inclinarse a ser monja, me daba cuenta de que era lo mejor y más seguro, y así poco a poco me fui decidiendo a serlo. En esta batalla estuve 3 meses, forzándome a mí misma con estas razones, que los trabajos y penas de ser monja no podían ser mayores que los del purgatorio, mientras que yo había merecido el infierno, y que no era mucho estar el resto de mi vida como en el purgatorio, si tras ello me iría directa al cielo, que era mi deseo. Y en este movimiento de llegar a aquel estado, me parece que me movía más un temor servil que el amor. El demonio me hacía ver que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser tan placentera. En esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho que yo pasase algunos por Él, y debía pensar que Él me ayudaría a llevarlos, aunque de esto último no me acuerdo. Durante estos días pasé por muchas tentaciones. Algunas calenturas de mi poca salud me habían producido unos grandes desmayos. Sin embargo, me dio la vida al haber quedado ya amiga de buenos libros. Así leí las cartas de San Jerónimo, que me animaban de forma que me decidí a decírselo a mi padre, lo cual era casi como tomar hábito, porque tenía tanto sentido de la honra que creo no me echaría para atrás de ninguna manera, habiéndolo dicho una vez. Era tanto lo que me quería que de ninguna manera lo pude convencer, y tampoco bastaron los ruegos de personas que conseguí que hablaran con él. Lo más que pude sacar de él fue que, cuando él muriese, que hiciera lo que quisiese. Yo ya me temía a mí y a mi flaqueza para no echarme atrás, de forma que me pareció que la decisión de mi padre no me convenía, procurando conseguirlo por otra vía, como ahora contaré. Capítulo 4. Sobre cómo le ayudó el Señor a esforzarse a sí misma para tomar hábito y las muchas enfermedades que Su Majestad le comenzó a dar. En estos días en que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío de que se hiciese fraile, hablándole sobre la vanidad del mundo, y acordamos los dos irnos un día muy de mañana al monasterio donde estaba aquella amiga mía, que era al que yo tenía mucha afición, puesto que yo estaba en esto tan decidida que antes que pensar en lo que mi padre quería, pensaba más en servir a Dios, porque antes que buscar ningún descanso, lo que yo más buscaba era el remedio de mi alma. Recuerdo con certeza el gran sentimiento que tuve cuando salí de casa de mi padre, que no creo pueda ser mayor que el que tenga cuando me muera, porque me parece que de la pena cada hueso se me apartaba, y como todavía el amor a Dios no era tan grande como para compensar el amor a mi padre y mi familia, y todo se me hacía tan duro que si el Señor no me hubiera ayudado, no hubieran bastado mis consideraciones para seguir adelante. En esto me dio ánimo contra mi propia voluntad, de manera que finalmente lo hice. Tras tomar el hábito, el Señor me dio a entender cómo favorece a aquellos que se enfrentan a sí mismos para servirle, lo cual fue en mí por una grandísima voluntad. Pasada una hora, sentí un contento tan grande que ya nunca más me faltó hasta hoy, transformando Dios la sequedad que tenía en mi alma en grandísima ternura. Me deleitaba en todas las cosas de la religión, y es verdad que algunas veces andaba barriendo en horas en las que antes solía dedicarme a mí misma o a mi apariencia, y viendo que ya estaba libre de aquello, sentía un gozo que me maravillaba y no podía entender de dónde venía. También recuerdo
que no había cosa que se me pusiese por delante, por dura que fuese, que dudase a cometerla, porque ya tengo experiencia en muchas de ellas, de que si me ayuda al principio, decidiéndome a hacerlo, hasta el mismo Dios quiere que el alma sienta aquel esfuerzo para que más merezcamos, y mientras mayor sea, si lo consigue cumplir, mayor el premio y más sabroso se hace después. Incluso en esta vida lo paga su majestad por unas vías que solo lo entiende quien goza de ello. Como he dicho, yo misma lo he experimentado en muchas cosas muy grandes. Y así, si tuviera que aconsejar a alguien, le diría que nunca dejase de hacer por miedo aquello que se debe hacer por buena inspiración, porque si lo hace claramente solo por Dios, no hay que temer a que vaya a suceder ningún mal. Qué poderoso es Él para todo. Sea bendito por siempre. Amén. Bastaron, oh sumo bien y descanso mío, los regalos que me habéis hecho hasta aquí, para que vuestra piedad y grandeza me trajeran, por tantos rodeos, a un estado tan seguro y a una casa a donde había muchas siervas de Dios, de las que yo podía aprender para ir creciendo en vuestro servicio. No sé cómo he de pasar de aquí cuando me acuerdo de cómo hice mi ceremonia de profesión en la orden, la gran determinación con que la hice y el desposorio que hice con vos. Esto no lo puedo decir sin lágrimas, que debían ser de sangre y rompérseme el corazón, pero que aún así no era mucho el sentimiento comparado con lo que luego os ofendí. Ahora me parece que tenía razón al no querer tan gran dignidad, dado que hice un uso tan malo de ella. Mas vos, Señor mío, quisisteis ser, casi 20 años que usé mal este regalo, el agraviado, con tal de que yo fuese mejorada. Parece, Dios mío, que lo que prometí fue no guardar nada de lo que os había prometido, mas cuando lo prometía no era mi intención. Sin embargo, ahora que han pasado mis obras, las veo de tal forma que no sé qué intención tenía, para que se vea más quién sois vos, esposo mío, y quién soy yo. Pues ciertamente muchas veces, ante la pena de mis grandes culpas, me consuela ver la gran cantidad de vuestras misericordias. ¿En quién, Señor, pueden resplandecer más que en mí, que tanto he oscurecido con mis malas acciones las grandes bondades que me comenzasteis a hacer? Ay de mí, Creador mío, que no tengo disculpa que dar, ni nadie tiene la culpa sino yo, porque si yo os pagara algo del amor que me disteis, yo no podría dedicarlo a ninguna otra cosa que no fuera a vos, y con esto se remediaba todo, pues nunca merecí ni tuve tanta suerte como lo fue, Señor, vuestra misericordia. El cambio del estilo de vida y de las comidas me provocó malestares, porque lo feliz que me sentía no bastaba para estar bien de salud. Empezaron a ser frecuentes los desmayos y se me afectó tanto el corazón, junto con otros muchos males, que quien lo veía se espantaba. Y así, con tan mala salud, pasé el primer año, aunque no por ello ofendí mucho a Dios. Y como el mal era tan grave que muchas veces casi perdía el sentido, y algunas otras hasta me quedaba sin él, mi padre no dejaba de buscar remedio. Como los médicos de aquí no se lo dieron, procuró llevarme a un lugar donde tenían mucha fama de sanar otras enfermedades, lo que dijeron que harían también con la mía. Me acompañó aquella amiga antigua que he dicho tenía en el monasterio, pues en aquella casa no se prometía la clausura. De aquel año pasé entonces unos 3 meses padeciendo tanto tormento por las duras curas que me hicieron, que yo no sé cómo las pude sufrir. Y en fin, aunque las sufrí, no las pudo sufrir mi espíritu, como ahora diré. La cura había de comenzar al principio del verano, y yo fui al principio del invierno,
Todo este tiempo estuve en casa de aquella hermana mía que dicho se encontraba en la aldea, esperando el mes de abril que estaba próximo, y así evitaba estar yendo y viniendo del monasterio. Por entonces, aquel tío mío, que tengo dicho que se encontraba en el camino, me dio un libro que se llama Tercer Abecedario, que trata de enseñar sobre la oración y el recogimiento. Y puesto que este primer año había leído muy buenos libros, dado que ya no quería leer otros, pues había entendido el daño que me habían hecho, quería orar mucho y recogerme, pero no sabía cómo hacerlo. Y así descansé mucho con aquel libro y tomé la decisión de hacerlo con todas mis fuerzas. Como el Señor ya me había dado capacidad de arrepentimiento y me gustaba leer, comencé a tener tantos ratos de soledad, a confesarme a menudo y a iniciar ese camino, teniendo aquel libro por maestro, porque no encontré maestro o confesor igual que me entendiese 20 años desde aquello, lo que me hizo mucho daño, retrocediendo muchas veces e incluso perdiéndome del todo. Y aún en esas ocasiones, aquel libro me ayudaría a salir de ellas para no ofender a Dios. Estuve casi 9 meses en esta soledad, aunque no tan libre de ofender a Dios como el libro me decía, pues así estaba yo, con un extremo cuidado para no hacer pecado mortal, y quisiera Dios que lo tuviera siempre, pero de los pecados leves hacía poco caso, y eso fue lo que me destruyó. Fue entonces que Su Majestad comenzó a hacerme tantos regalos por este camino del recogimiento que me otorgó el bien de la oración de quietud, y alguna vez hasta llegué a la unión con Él, aunque yo no entendía qué era lo uno ni lo otro, y lo mucho que era de apreciar, que creo me hubiera sido un gran bien entenderlo. Verdaderamente, estas reuniones duraban tan poco que no sé si llegaban a un instante y me hacían unos efectos tan grandes que aunque todavía no tenía 20 años, me parecía que traía el mundo debajo de los pies y recuerdo que sentía pena cuando terminaban. Lo que más procuraba era tener presente a Jesucristo, nuestro bien y Señor dentro de mí, y así era como yo oraba, representándole en mi interior, aunque la mayor parte del tiempo lo gastaba en leer buenos libros, que era todo mi entretenimiento, porque Dios me dio tan poco talento para razonar ni para aprovecharme de la imaginación, que la tengo tan torpe, que aun procurándolo no conseguía del todo pensar y representar en mí la humanidad del Señor. Y aunque por esta vía de no obrar con la razón, si se persevera, se llega más rápido a la contemplación, por otra parte requiere más esfuerzo y es menos penosa, porque si falta la voluntad y el amor necesarios para ocuparlos en la oración, el alma se queda sin apoyo ni ejercicio, provocando una gran sensación de soledad y sequedad, y quedándose uno expuesto al duro combate de los pensamientos. A las personas que tienen esta disposición les conviene más pureza de conciencia que a las que pueden emplear la reflexión contemplativa, porque quien puede reflexionar acerca de lo que es el mundo y de lo que debe a Dios, y en lo mucho que ha sufrido sin beneficio, y en lo que da a quien le ama, saca conocimiento suficiente como para defenderse de los pensamientos y de las circunstancias y peligros. Pero quien no puede aprovecharse de esta facultad tiene que ocuparse mucho de lo que estudia, pues por su parte no puede sacar nada. Es tan penosa esta forma de proceder que si el maestro que le enseña le insiste en que no estudie, lo cual le ayuda a recogerse, aunque sea poco lo que lea, porque no es capaz de profundizar con la oración contemplativa, haciéndole estar mucho rato así, no podrá durar mucho y le hará daño si persiste porque es muy dura. Ahora me parece que el Señor cuidó de que no hallase quien me enseñase, porque creo que me hubiera sido imposible perseverar los 18 años que pasé en este ejercicio, con todas sus sequedades,
por no poder reflexionar contemplativamente. En todo este tiempo, excepto cuando acababa de comulgar, jamás comenzaba a orar sin un libro, pues mi alma temía estar sin este apoyo en la oración tanto como si se fuera a pelear con mucha gente. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, encontraba consuelo, porque así la sequedad no era habitual, salvo cuando me faltaba un libro, porque entonces se quedaba mi alma desordenada y los pensamientos perdidos. En cambio, cuando no me faltaba, los comenzaba a recoger y mi alma se deleitaba, y muchas veces no era necesario más que abrir el libro. En ocasiones leía poco, otras mucho, conforme a lo que el Señor, en su bondad, me hacía. En esta época principiante, me parecía que tener un libro y estar en soledad me hacía tanto bien que no había peligro del que no me pudiesen sacar. Y si el demonio me embestía con ímpetu, me parecía que de ninguna manera volvería yo a pecar, mas era tan sutil y yo tan ruin que todas mis determinaciones quedaron en poco, al contrario que los días que serví a Dios, que los aproveché mucho para poder sufrir las terribles enfermedades que tuve, con tan gran paciencia como Su Majestad me dio. Muchas veces he pensado maravillada en la gran bondad de Dios, en lo que ha gozado mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo, pues he visto claro cómo no ha dejado de pagarme, aún en esta vida, todo buen deseo. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor al tiempo que iba escondiendo mis males y pecados. Incluso los ojos de quien los ha visto, permite Su Majestad que se cieguen y los borra de su memoria. Palia las culpas, hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga. Volviendo a lo que me han mandado, digo que si tuviera que decir con pocas palabras la forma en que el Señor estaba conmigo en estos principios, sería necesario otro entendimiento que el mío para saber expresar todo lo que le debo y mi gran ingratitud y maldad, pues todo esto lo olvidé. Sea por siempre bendito, que tanto ha sufrido por mí. Amén.